Muy buen día para todos. Para mí es un gratísimo honor volver a estar presente en los ciclos de experiencia de educación a distancia y tecnología de información y comunicación de la UCB. Ya esta es, si mal no recuerdo, mi cuarta participación. Mi nombre es Alejandro Guillén, yo soy profesor titular en la Facultad de Ingeniería y les traemos esta presentación con la que va a cerrar el ciclo, que se llama el aula virtual y la inteligencia artificial como herramientas de apoyo a la enseñanza, en una carrera diseñada bajo el esquema de competencia, valoración y reconocimiento de los estudiantes. Les comento que esta presentación es la actualización de un trabajo que, como van a ver más adelante, se viene haciendo desde el año 2012, en la que siempre hemos estado buscando la manera de valorar cómo los estudiantes perciben el uso de las tecnologías de información y comunicación y específicamente el aula virtual de la UCB. Y ahora lo hemos repotenciado con la percepción que ellos tienen ahora también de la inteligencia artificial. Entonces, en primera instancia, déjenme comentarles que la carrera en la cual me desempeño, que es la carrera de Ingeniería de Procesos Industriales, fue la primera carrera del país que fue diseñada íntegramente desde su concepción bajo un esquema de educación basada en competencia. Les estoy hablando del año 2004, ya estamos hablando de hace 22 años. La carrera fue finalmente aprobada por CNU en el año 2008 y comenzó sus actividades en el año 2009, convirtiéndose en la primera carrera diseñada bajo un perfil de educación basada por competencias de la UCB. Para esta fecha ya tenemos alrededor de 19 promociones, hay más de 400 ingenieros de procesos industriales que han egresado. Esta carrera contó con muchísimos cambios relacionados con la parte de educación basada en competencias. Se confeccionó un programa innovador en donde había muchísimos conocimientos que se dan de forma transversal. Se enfocó en 5 módulos y también desde sus orígenes se trabajó mucho en la formación de los docentes para dar la carrera bajo este perfil y explicar qué es la parte de competencia. También los invito, pues, el que lo desee puede seguirme en el perfil Orsi y allí podrá apreciar todos los trabajos que se han publicado en función de esta carrera que se ha hecho y sobre todo también la parte de cómo se evalúa, ¿ok? Muy bonita la experiencia que hemos tenido en Ingeniería de Procesos Industriales como carrera por competencia. Entonces, este trabajo, como les digo, que se ha venido desarrollando desde el año 2012, busca estimar la valoración de los estudiantes en el uso de específicamente de las TIC, pero específicamente también del aula virtual, ver si este desarrollo de este conocimiento es innovador y qué cambios en el pensamiento se han dado y en la manera de actuar al introducir la parte de la virtualidad. Entonces, fíjense, si nos vamos desde el número de estudiantes encuestados, aquí se puede ver cuántos bachilleres se han ido encuestando a través de todos estos años. Como verán, hubo un pico que fue en el año 2016-2018, cuando la carrera tenía el mayor número de estudiantes. El núcleo de Cagua, para que puedan saber, en el año 2018 llegó a tener 1.200 estudiantes entre la carrera de Ingeniería de Procesos Industriales y el ciclo básico de Ingeniería. Lamentablemente, a partir de ese año comenzó un proceso de vandalización de las instalaciones, la misma situación país, etcétera, etcétera, y hoy escasamente llegamos al 10% de esa matrícula, está alrededor de 120, 130 estudiantes. Habiéndose observado un incremento interesante de la matrícula precisamente como se puede ver allí en los años 2024 y 2025,
pero que bueno, igualmente siguen estando muy lejos de la matrícula que se poseía en los mejores años, como les digo, del 2016-2018. Aquí lo que hicimos fue, para poder desgranar de una manera más eficiente, pues se evidenció, se les pidió a los estudiantes que mencionaran qué tanto, para qué utilizan el aula virtual. ¿Ok? En el caso específico mío, pues el aula virtual mía está muy potente, vamos a decirlo de esa manera. Tiene muchísimos contenidos, tanto de relacionados con la materia como no relacionados con la materia. Para hacerles rápidamente un esquema, nosotros buscamos con la materia introducir a todos los estudiantes en las materias que doy sobre la parte de los procesos industriales a través de videos cortos, y les vamos explicando y buscamos la interacción de todos ellos en los distintos procesos que se analizan: cómo se fabrica leche, cómo se fabrica la leche, cómo se elabora un jugo de naranja, cómo se fabrica una nevera, cómo se ensambla un vehículo, etcétera, etcétera, ¿ok? Cómo se hace un lápiz, cómo se hace el aceite de oliva. Entonces, antiguamente teníamos una flota de transporte y hacíamos recorridos por muchísimas empresas de la región, de Aragua y Carabobo. Por semestre se visitaban 10, 12 empresas, pero ahora, bueno, se tiene que hacer de manera virtual. Entonces, ¿qué hacen los estudiantes de mayor manera? Intervenir en clase, porque nosotros les pedimos que ellos vean los videos y que den opiniones sobre esos procesos. Entonces, por supuesto que intervenir es importante, es necesario, y bueno, también ellos revisan los contenidos de la clase, qué se dio en la clase. Todas mis clases están apoyadas virtualmente, cosa de que si alguien falta, pues simplemente puede verla, ¿ok? También, por supuesto, a veces se realizan consultas, se hacen preguntas, etcétera, etcétera. También se tiene el medio de WhatsApp, pero básicamente yo utilizo 100% o en el 90%, perdón, el aula virtual. Igualmente, cuando hay alguna situación que amerite que no haya clase, pues simplemente yo las damos por a través del aula virtual, también a través de la herramienta del Blackboard, que es espectacular. Para mí, altamente recomendable, muchísimo mejor que Zoom, es la herramienta que tiene el aula virtual. En el caso particular de mis materias, pues los estudiantes tienen que estar pendientes y tienen que permanentemente estar interviniendo en el aula virtual, y como se puede ver, pues si usted como docente pues le coloca actividades y sobre todo enriquecedoras, aparte de las clases, como les digo, por ejemplo en este caso videos sobre los procesos industriales, ellos se van a sentir motivados para trabajar en el aula virtual, y como se ve, pues es una alta participación. Y igualmente se sienten muy motivados a trabajar en el aula virtual. ¿Por qué? Porque es un instrumento entretenido, es un instrumento ameno. Es preferible que ellos en la comodidad de su hogar se sientan, ven un video sobre los procesos industriales, por ejemplo. Inclusive pueden haber ocasiones en las que se acostumbra a eso muchas veces, las exposiciones. ¿Qué pasa con las exposiciones? Que realizar las exposiciones amerita movilizar hacia la universidad una serie de recursos que no las tenemos: video BIM, computadora, y aparte de eso, pues en el caso particular de Aragua, pues las idas de la luz o de la electricidad, perdón, son muy frecuentes. Entonces, a través del aula virtual se hacen de manera espectacular, porque siempre tú tienes el respaldo, pues bien sea en tu teléfono o en tu laptop de batería, y entonces no tienes ese problema. Y por eso que muchas veces ellos prefieren, inclusive sugieren que se hagan las presentaciones de manera virtual, las presentaciones, ¿ok?, que les toquen a ellos. Por otra parte, bueno, se está viendo una gran tendencia a desplazarnos hacia la utilización de los
medios digitales sobre los medios tradicionales para la enseñanza, para la enseñanza, o mejor dicho, perdón, para el aprendizaje por parte de los estudiantes. Ellos ir a una biblioteca, ponerse a leer un libro, ok, no es frecuente. Como se ve, cada día que pasa, eso va decayendo. Utilizan muchísimo más los medios digitales. Ver por YouTube, a través de Google Scholar o Google Classroom, etcétera, etcétera. Ellos básicamente se están yendo de una manera bien importante hacia los medios virtuales. Entonces, como primera conclusión de esta parte, que como les digo es la que venimos trabajando desde el 2012, un altísimo porcentaje de estudiantes siempre entran en el aula virtual. Y definitivamente el aula virtual ayuda a estimular el conocimiento si se canaliza muy bien, si se colocan los contenidos que deben de colocarse. En el caso mío, por ejemplo, también yo coloco el programa de la materia, está de primer lugar y las condiciones están también colocadas de primer lugar, o sea, los porcentajes de cada uno de los instrumentos con los que se realizan evaluaciones están de primer lugar. Y bueno, también la identificación de la UCB, pues algo que yo les obligo a ellos es que se tienen que aprender el himno de la universidad y la historia de la universidad. Hago entre comillas esa parte de obligación. Ustedes me dirán, no debe hacerse, pero es que creo que todos debemos de conocer cuál es la historia de la universidad y nuestro himno, ¿no? Y como se pueden dar cuenta, los estudiantes de verdad aprecian la utilización de los medios electrónicos. Entonces ahora nos vamos a la siguiente parte, que es relacionada con el ciclo, que es qué pasa con la utilización de la inteligencia artificial para las actividades académicas. ¿Okay? Les recuerdo que esto lo estamos haciendo ya desde el año 2024. El año 2025 nada más es el primer semestre. Recién en noviembre comenzaremos el tercer semestre. El segundo semestre fue el intensivo, que todavía se está realizando, ya está prácticamente por finalizar. Yo no estoy trabajando en el intensivo, pero como se puede apreciar de manera significativa, pero muy significativa, los estudiantes emplean la inteligencia artificial para las actividades académicas. Algunos se preguntarán, ¿y qué tanto se emplea eso? De forma muy intensa, y hay que estar muy pendiente de eso, porque el abuso es lo que, vamos a decirlo así, daña, ¿okay? La función docente y de estudio, de absorción del conocimiento del estudiante. Yo también soy muy claro el primer día de clase, para mí no es pecado. Para mí no es pecado consultar en Google, para mí no es pecado consultar a la inteligencia artificial, siempre y cuando se referencie debidamente y no haya un copy-pegue. Algo interesante pues es que hay varios programas que te pueden detectar qué tanto abusaste de la inteligencia artificial, pero también ahora lamentablemente, vamos a decirlo así, es parte de la tecnología, hay programas que te humanizan también la inteligencia artificial. Entonces la pregunta que se nos vino, que planteamos era qué tan frecuente usabas la inteligencia artificial. Y bueno, un porcentaje mayoritario colocó que por supuesto siempre lo usaba. Cuando siempre lo usábamos era al menos 2 veces a la semana, ¿ok? Y solamente un porcentaje muy pequeño o no lo usaba como lo vimos anteriormente o lo usaba rara vez. Hay algunos que, por ejemplo, la utilizan diariamente. Una anécdota, por ejemplo, en el caso de mi hijo, él anda en el carro y a veces no quiere escuchar música y se pone a hablar con la inteligencia artificial. ¿Ok? Se pone a hablar simplemente con la inteligencia artificial y le pregunta cosas. Mira, ¿cuántas personas viven en Pakistán?
cosas así, pues le gusta mucho ese tipo de cosas, ¿no? Mira, ¿qué fue lo que pasó en la guerra de los 7 días? O qué fue, ¿cómo es eso de la guerra de Federación de Venezuela? Y entonces él se pone a conversar con la inteligencia artificial. Me parece bien chévere de parte de él. No lo hace siempre, muchas veces escucha música en su tráfico, pero cuando él quiera se pone a hablar con la inteligencia artificial. Bueno, ¿para qué se utiliza la inteligencia artificial? Bueno, como ven, mayoritariamente para el trabajo del estudio, algunos por facilidad de cualquier cosa y otros por diversión. En el caso de mi hijo, ¿ok? Pero la mayoría pues la utiliza para todo, para todas esas cosas, para trabajo, para hacer cualquier tipo de consulta o por diversión. La otra pregunta también que surgió, una de las materias que yo doy es método de diseño e ingeniería, una materia bien interesante. Y entonces, ¿para qué tú usas el aula la inteligencia artificial? Porque me he dado cuenta que antes que los muchachos hacían unos dibujos y unos proyectos muy elaborados y que verdaderamente tenías que fajarte. Tú ahora simplemente tú le dices a la inteligencia artificial más o menos lo que tú quieres. Mira, yo quiero un estante de tales dimensiones en un espacio de tal y tal, y la inteligencia artificial te lo hace con bellezas te hace realmente. Y entonces resulta que, bueno, mira, fíjense, se utilizan para todas esas cosas, se utiliza para realizar gráficas, se utiliza para construir figuras, para elaborar diagramas, para construir exposiciones, para resolver ejercicios, que eso es también muy interesante la inteligencia artificial y que muchos profesores ahora tienen que estar moca con eso, porque en un examen, bien sea de matemáticas o de física o de química, si la persona tiene acceso a la inteligencia artificial con solamente poner los datos del ejercicio, el ejercicio simplemente la inteligencia artificial te lo resuelve. Entonces, y esos exámenes ahora online hay que buscar la manera de ver cómo se puede hacer, porque la inteligencia artificial te resuelve cualquier problema, cualquier integral, cualquier problema de física, de movimiento, cualquier problema de electricidad, el problema que tú quieras, ella te lo resuelve. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, en el caso de nosotros, que es una universidad en la que ¿cómo se llama? La presencialidad es importante. Bueno, hay que mantener eso para mantener la calidad. Y entonces viene la consideración sobre si la inteligencia artificial debe ser regulada por la institución o el profesor. Y bueno, la respuesta es apabullante. Sí, hay que controlarla. Un poco lo que les estaba diciendo, porque hay muchas personas que se han dado cuenta de que hay gente que está haciendo trampa y que sacan buenas notas en comparación con otros que sí estudian y se forman de manera correcta. La otra parte es que si cree que la utilización de la inteligencia artificial le da más oportunidades a quienes mejor internet, ahí sí fue relativamente parejo, porque también se han dado cuenta los estudiantes de que, bueno, mira, realmente más que nada pues es tu capacidad. Tú puedes tener mucha inteligencia artificial, pero cuando vas al examen, ok. Entonces, para cerrar, ¿qué nos dice todo esto? En primera instancia, que una mayoría significativa sí considera que la inteligencia artificial debe ser regulada. Pero como les digo, pues yo particularmente hago programas de plagio para ver si están utilizando de forma excesiva la inteligencia artificial. Pero hay ahora nuevos programas que, vamos a decirlo así, te humanizan la inteligencia artificial. Entonces, bueno, es tremendo dilema. También un número importante por lo que, bueno, es muy importante, de verdad que es muy importante tener mucho cuidado con todo esto al momento de que se estén realizando los pasos para evaluar el curso correspondiente. Bueno, con esto concluyo la presentación. Espero que sea de gran interés para todos ustedes. Y bueno, muchísimas gracias también por el espacio de nuevo de poder expresar estas ideas en el ciclo de
experiencias en educación a distancia y tecnologías de información y comunicación. Muchísimas gracias y que terminen de pasar un excelente día.